Ya estamos de regreso en Vamos Somos Chilenos, luego de haber escuchado a Ricardo Arjona con Mujeres. Bueno, hay muchas mujeres que la canción que más les gusta de Ricardo Arjona es Señora de las Cuatro Décadas y algunas otras más. Es bien apreciado Ricardo Arjona en el mundo femenino, sobre todo aquí en mi casa, con las Yo mayores. creo que Arjona es súper romántico. No hay que leer entre líneas porque más de alguna feminista puede criticar estas canciones. Y yo creo que él busca valorar un poco esa relación y la idealiza. Y qué es lo que todas las mujeres queremos. Todas somos románticas y por lo menos la mayoría estamos buscando, en mi caso yo ya lo encontré, una pareja. Y me encanta que busque esas relaciones bonitas, ricas, que es lo que uno está buscando, Arjona. Así que no, a mí me encanta, me gusta mucho. Así. Oye, otro tema que ha estado fuerte en la agenda en los últimos días y que creo que es un tema conceptual importante y amerita que lo tratemos acá y escuchar las opiniones y que nuestros radioescuchas no, también tengan esto en mente, que es la verdad oficial del gobierno de Chile para celebrar los 50 años del golpe de Estado. El golpe de Estado del año 1973, que según la forma como está presentado, no sé, un día los uniformados se levantaron con ganas de tomarse el gobierno en una cruel dictadura que duró 17 años, pero que al cabo de ese periodo, en el plebiscito que fue sometido el país, el gobernante en ejercicio, el general Pinochet, obtuvo un 44% de los votos y el no, el rechazo, digamos, fue de un 56%. Entonces, la verdad que eso hay, y ayer salió, o anteayer salió una columna muy interesante de Sergio Muñoz Rivero en el Mercurio, de qué es lo que pretende el gobierno sobre los 50 años. Porque si el tema es revivir, ¿no es cierto?, reabrir heridas, en vez de hacer lo contrario, precisamente llegar a una sociedad sana, eh, sobre todo ahora que se va a trabajar en un nuevo proceso constitucional, en que lo que se debe llegar es que esta sea la casa de todos. Y cuando se genera esto, ciertamente que hay un porcentaje importante de la población en Chile, entre los que yo me cuento, que tenemos otra opinión, que tenemos otra verdad, porque a mí no me lo contaron, yo lo viví. Eh, Tú probablemente, Cristian, eras eh, muy pequeño, todavía no llegabas a este mundo, Chantal era una niña chica, eh, pero ahí está la literatura, ahí también están los diarios, las portadas de la época, que realmente era una situación dramática la que se vivía. Y todas las acciones que hubo tanto en el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, eh, la Corte Suprema, cómo no se respetaban las decisiones de la justicia. Hay una situación. Lo que pasó en el campo chileno, en las empresas, el robo a industrias de empresas fue tremendo. ¿Cuánta gente no arrancó al extranjero en ese periodo? Entonces, la historia parece que parte el 11 de septiembre y no 3 o 6 años antes, cuando se deterioró toda la convivencia nacional a raíz de la reforma agraria, que puede haber tenido aspectos que a lo mejor eran positivos, pero en definitiva fue un desastre. Así que ese tema a mí me ha llamado muchísimo la atención. Yo no sé, Cristian, tú cómo estás viendo este fenómeno y esta verdad oficial que ya se empieza a marcar esta semana con lo que ocurrió hoy, eh, en el Día de la Mujer, en que se ha politizado en extremo y trata de mostrar dos polos que se están tornando irreconciliables. Sí, la verdad es que, la verdad, la palabra verdad es bien compleja, es bien profunda analizarla porque tiene muchos puntos de vista. Cuesta un poquitito poder conciliar el sueño cuando alguien nos dice les voy a contar la verdad. Pero la verdad tiene, insisto, muchísimos puntos de vista. O sea, si uno la quiere definir de manera más objetiva, podrá decir que lo verdadero es expresar las cosas tal como son en la realidad, es decir, que el relato o una afirmación sea fiel, digamos, a la contrastación de hechos. Sin embargo, insisto, cuesta mucho poder encontrar verdades que sean absolutas. Podría arriesgarme con el todo es más que la suma de las partes.
Creo que es poco discutible una afirmación de esas características, pero yo creo que filosóficamente sí se podría discutir que el todo es más que la suma de las partes. Podríamos decir, el sol sale todos los días por la mañana, no sé, por el oriente. Bueno, son verdades que a lo mejor son más indiscutibles. Pero cuando hablamos de historia, la verdad que cuesta muchísimo, muchísimo poder decir, esta es la verdad oficial. Aquí les vengo a contar cómo fueron las cosas. Porque obviamente la mirada histórica va a depender de la percepción que tuvo el narrador. Dónde estaba ubicado en tiempo, en espacio, dónde moraba su afecto, su visión ideológica. Entonces, obviamente que es muy difícil. Ahora, esto se ve mucho, mucho más afectado cuando la verdad la empieza a contar desde un instante en adelante, como muy bien dice Reinaldo, porque si queremos ser muy objetivos para contar la historia, tenemos que ver cuáles son las causas, los orígenes, cuáles son las razones, los fundamentos, en qué derivó, por qué se toman las decisiones. Y lo otro que también es muy importante es no caer en la injusticia del anacronismo, porque cuando se observan las cosas con la moral de hoy, por supuesto que se comete, digamos, o sea, se puede caer, digamos, en la injusticia de sacar conclusiones erradas. Las cosas pasan o pasaron de la forma que tenían que pasar hace 50 años porque el mundo era distinto, porque había un contexto distinto, porque a todas las naciones le estaba pasando algo parecido. Al menos en Latinoamérica. Hay que ver un poquito, digamos, cuál era la historia del concierto internacional de la época para entender por qué se derivaron los acontecimientos, la forma que sucedieron acá en nuestro país. Pero lo que no podemos, creo yo, seguir, no sé, de alguna manera tolerando, es que estas historias al final terminen siendo eternizadas y utilizadas para otros fines. Yo miro, digamos, los horrorosos acontecimientos del Holocausto en Europa y veo que hay una sociedad europea reconciliada que mantiene sus memoriales, obviamente, y recuerda la historia para no repetir episodios así en el futuro, pero tampoco se puede vivir anclado, anquilosado, empantanado en un suceso histórico. Uno tiene que tener en algún momento la posibilidad de perdonarse, resarcir los daños, contrastarlo obviamente con ciertas verdades que probablemente estén pendientes, pero de todas maneras reparación, justicia son conceptos que, claro, han estado presentes, pero la pregunta es hasta cuándo. Y lo otro, ¿qué culpa tiene esa generación que nace posteriormente a los errores que cometió una generación pasada de tener que arrastrar esta carga permanentemente por algo que, insisto, no fueron partícipes? Yo creo que hay que ser respetuoso con los nuevos ciudadanos de un país y decirle, este es el nuevo Chile, esta es la nueva patria, esta historia la tienen que construir ustedes, pero no quedar anclados, insisto, a los errores que hayan cometido otras generaciones, sean del color político que sea, porque también aquí hay, insisto, en los gobiernos pecados de todos lados, y obviamente que hay ciertas cosas que no se pueden negar. Entonces, llamar un poco a esa reflexión. Yo creo que está bien conmemorar los 50 años, está muy mal que se intente traslapar, digamos, a todos nosotros una verdad oficial, perdón, oficial, imagínense ustedes, o sea, de aquí en adelante hay que replicar, hay una suerte de cancelación, o sea, mucho se hablaba desde cierto sector del negacionismo, y cuando yo me intento plantear una verdad oficial, ¿qué es lo que es eso? También es un negacionismo. Entonces, bueno, yo creo que tiene que llamarnos a reflexión esta fecha así como medias cuadradas, como 50, 60, 100 años, lo que sea, pero de ahí, digamos, a seguir viviendo anclado en estos recuerdos históricos, a mí me parece que es una mala decisión para ellos. Chantal, ¿y tú qué es lo que, cómo te has informado de esto, qué has sabido, sobre todo tú que has iniciado un proceso de candidatura para integrar el nuevo proceso constitucional? ¿Qué te Lo que parece toda pasa es esta que, situación de cómo se está manejando? ¿A qué nos por puede un llevar? lado, por un lado tuve señales que quieren unidad y se hizo un proceso con el nuevo consejo de expertos muy calmado, muy democrático, cantando la canción nacional. Y por otro lado ves este tipo de gestos que lo que quieren es seguir dividiendo y dividir aún más. Entonces, mi pregunta es, ¿será por el próximo proceso constituyente que lo están tirando para crear más odio hacia este centro y volcarlos más a la izquierda, dado el tremendo rechazo que tuvieron en la Constitución, en el proceso anterior y ese 62% que logró finalmente el rechazo de esa propuesta? Entonces, ¿será por eso temen perder de nuevo en este nuevo proceso que están buscando politizar,
dividir, separar, aumentar ese odio, porque además es un poco como la vez anterior que entregaron solo la nueva propuesta de constitución y no repartían la antigua. ¿Cómo alguien va a tener las dos opciones y va a poder elegir si solo tiene una cara en la moneda? Hoy día están buscando hacer lo mismo. Entonces, para mí no buscan división, no buscan unión. Lo que más buscamos en este proceso, y por lo menos la gente de derecha, es una nueva unión, es buscar algo nuevo, es partir de cero, partir todos como una sola nación. Y sin embargo buscamos esta eterna división que buscan entre dos personas, entre dos primos, dos hermanos. Y eso es terrible, fíjate tú, lo encuentro muy malo. Y lo otro que hay que considerar también es que se evitó el pronunciamiento militar o el golpe militar, lo que, lo que produjo, digamos, como un primer efecto importante es que se evitó una guerra civil que habría sido horrorosa. O sea, la cantidad de armas que habían ingresado a Chile, fuerzas militares extranjeras que estaban camufladas dentro de Chile, sobre todo cubanos, ¿no es cierto? Es realmente una verdad que es irrefutable. Hay pruebas, hay evidencia gráfica, eh, testimonios, etcétera, de gente que ha reconocido que estuvo en Chile con un rol claramente subversivo, los llamados que hizo el mismo presidente Allende, que había que usar la violencia, pero era un 36%, ¿no es cierto?, que quería imponerle un modelo fracasado por lo demás en el mundo a Chile. Y se evitó una guerra civil porque la única manera eh, que pudiesen haber tenido el poder total era por la vía armada, no había otra, no había, por la vía democrática eran derrotados. Entonces, lo que se evitó fue precisamente una guerra civil y caer en una dictadura marxista, porque hoy día probablemente estaríamos como está Cuba, que ese gobierno eh, castrista, ¿no es cierto?, con ese modelo que sigue, estaría hasta el día de hoy Chile probablemente sometido a ese régimen. Fíjate, me llamó la atención de una entrevista que en algún minuto Moschati le hizo a, ¿cómo se llama? Que, que fue ministro por 2 días, Gonzalo, no es Gonzalo Rojas, de apellido Rojas, No y me a acuerdo. Roberto Ampuero, ¿m? Que escribieron en conjunto el libro Diálogo de Converso, porque ambos eran gente, Mauricio, Mauricio. Mauricio Rojas, correcto, que ahora además es parlamentario sueco. Eh, y ellos, y lo decía Roberto Ampuero, que cuando él era joven, nosotros estaba en La Habana, todos los chilenos eran convocados a un auditorio y se hablaba de democracia, los procesos democráticos, elección, de la libertad, de esto y todo lo demás, y ellos salían enfervorizados, ¿no es cierto?, muy motivados, eh, pero salían a la calle en La Habana y veían que todo eso que ellos pedían para Chile, ahí no se cumplía por ninguna parte. Entonces esa contradicción vital fue que a ellos, personas más inteligentes, lo fueron haciendo recapacitar y que tuvieron además el valor de decir, yo no creo en esto, porque salir del tema no es fácil, sobre todo alguien que ha estado, ¿no es cierto?, en una lucha subversiva o en la extrema izquierda. Entonces, hoy día cuando se trata de instaurar esa verdad oficial, eh, diablo, qué complicado, porque además cuando se lo tratan de adoctrinar políticamente a las Fuerzas Armadas, a todos los organismos públicos, probablemente a todos los colegios fiscales, pero cuando tratan de hacer con las Fuerzas Armadas, lo que están haciendo es un adoctrinamiento ideológico. ¿M? Y ningún comandante en jefe ni siquiera era cadete en las escuelas matrices cuando ocurrió el 11 de septiembre. Entonces, tratar de endilgar esto y tratar de adoctrinar es sumamente grave y nos puede llevar nuevamente a un quiebre de la democracia. Esperemos que no, que sobre todo este nuevo proceso sea lo suficientemente inteligente, que proponga una carta constitucional. Yo no era partidario, creo que estaban las herramientas perfectamente dadas para evitar todo el despilfarro de tiempo y de recursos, ¿no es cierto?, que se gastó en la primera convención constitucional y en esta que de nuevo se va a gastar, porque existen los mecanismos con la constitución actual de hacerle todas las reformas que se quieran. Se logró para los retiros el 10%,
para nuevo proceso constitucional, etcétera. Entonces, es de esperar de que salga algo cuerdo, que sea suficientemente informada a la ciudadanía para saber lo que verdaderamente se vota. ¿Mm? Hoy día hay muchos llamados a votar nulo, eh, otros a priori creen que lo que salga va a ser mejor que lo que hay. Yo creo que ahí hay que trabajar fuerte y si lo que sale es mejor que lo que hay, bueno, estupendo. La ciudadanía votará en conciencia si está debidamente informada por lo que es mejor para Chile, pero ojalá que sea algo que nos una. Y lo que se está haciendo con esto es precisamente en el sentido contrario de dividir y polarizar. Y lo peor es que se están gastando recursos pagados con los impuestos de todos los chilenos y que solo alimentan a un sector. Eso es lo que me preocupa de esta situación. Oye, otro tema, para no quedarnos pegados en esto, es el tema de los indultos. Ahí ha salido a la palestra de que ha solicitado el presidente al Tribunal Constitucional que no entregue los antecedentes respecto de los indultados, eh, pero hay que reconocer que hay gente que se indultó, que estuvo en la primera línea, que atacó con piedra y bombas Molotov a carabineros. Además, a un número importante, tengo que son más de 500 personas, se le está pagando una pensión eh, importante, o sea, más de 500.000 pesos. Conozco muchísimas personas en mi entorno cercano que ganan menos de 200.000 pesos de jubilación y, y estas otras personas que además de ser indultadas fueron premiadas con una pensión cuando hay ciudadanos que lo están pasando re mal. Diablo, que es injusto. ¿Por qué entonces también no se indulta a aquellos uniformados que hoy día están siendo procesados o ya están condenados algunos por uso excesivo de la fuerza, por haber disparado la escopeta con los balines o porque una bomba lacrimógena le golpeó la cabeza o el rostro? eh, bueno, están en una situación compleja, eh, a veces absolutamente sobrepasados por la violencia. Bueno, ellos también deben ser indultados. ¿Ah? ¿No les parece a usted esa situación? Entonces, cuando tú ves esa odiosidad hacia un lado y los beneficios eh, desproporcionados al otro, ciertamente que no se contribuye a lograr paz social, que es lo que me imagino que debiera iluminar el espíritu de un gobernante o el sector que gobierna. Así que eso es un tema que me ha preocupado profusamente en estos días. Yo no sé si ustedes habían visto o leído algo de eso también, pero algo hay que no se quiere que se muestre o que se conozcan todos los antecedentes de la gente que ha sido indultada y la gente que ha sido premiada con una pensión de gracia. Mira, a mí, yo no he tenido mucho acceso a la información, o sea, supe de manera muy superficial esta negativa, pero si hay un episodio en la historia de este gobierno que ya va a cumplir un año, entiendo, donde hay una completa disociación con el derecho, un desconocimiento profundo del derecho, pese a que el presidente tiene dentro de su currículum la calidad de egresado de derecho, es precisamente el caso indulto, porque efectivamente estamos hablando acá de que él reconoce conceder indultos por razones que son jurídicamente inaceptables. El indulto tiene cierta ratio iuris, es decir, cierta razón jurídica que bajo ningún respecto es el argumento que tuvo en vista el presidente para poder otorgarlo. De hecho, él dice que los otorga porque en el caso de uno quiere corregir una suerte de sentencia de acuerdo a su punto de vista mal redactada porque no tuvo los antecedentes probatorios. O sea, es aberrante desde un punto de vista histórico, o sea, la separación de funciones, digamos, de la época, no sé, pues, de tratadistas como Montesquieu, del abate Sieyès, no sé, todo lo que es proceso de Revolución Francesa trata precisamente sobre la separación de funciones y él se entromete, se aboca a un asunto que es de exclusiva, digamos, resorte de los tribunales de justicia. El indulto en definitiva es una excepción, digamos, a esto de la separación de funciones, eh, pero obviamente que tienen que existir requisitos muy estrictos para poder otorgarlo y que tiene que ver más bien con cuestiones relacionadas a
la piedad, es decir, si hay personas que están en una situación próxima, digamos, no sé, para morir, porque tienen una enfermedad grave, terminal, son razones por las cuales se otorgan, pero bajo ningún respecto para corregir una sentencia que desde el punto de vista de este egresado de derecho, contrariando lo que ministros que probablemente tengan muchísimos años de experiencia, a mí me parece que es de una soberbia mayúscula. Entonces, ahí parte mal. Que hoy día el evacuar un traslado donde se pide, digamos, información o los carpetas, digamos, los antecedentes en el Tribunal Constitucional, y evacuando el traslado se dice que no se otorgue porque, no sé, pues puede afectar datos sensibles de las personas, puede afectar los objetivos de la reinserción social, pueden afectar derechos de terceros, etcétera. O sea, son razones que también contrarían el espíritu, en este caso, de la norma que es la publicidad, es decir, los procesos penales, cualquiera que esto sea, son públicos. Hay, digamos, un derecho, la publicidad, digamos, es un principio que inspira el procedimiento penal, y la reserva y el secreto son cuestiones absolutamente excepcionales que tienen que estar inspiradas o basadas en la seguridad nacional, que sé yo, por supuesto también en los datos sensibles, pero obviamente estas materias no pueden bajo ningún respecto gozar de secreto o reserva. Entonces yo no sé qué se va a resolver al respecto, pero me parece que ha estado marcado por por la antijuridicidad, por decirlo de alguna forma, o por una desafortunada mirada del derecho, todo lo que ha rodeado el caso indulto, Reinaldo Chantal. Oye, bueno, ya Oye, está. perdona, hablamos que es egresado de Derecho. ¿Alguna vez ejerció algo, aunque sea una práctica? Yo creo que no, porque el presidente, me parece, me da la sensación, siguiéndole un poco su historia de vida, mientras era estudiante se dedicaba mucho a la actividad de dirigente estudiantil. En consecuencia, salvo que una persona sea extraordinariamente capaz o no duerma, es muy difícil dedicarse a la actividad dirigencial y más encima estudiar una carrera como derecho que requiere de verdad, ojalá una carga de 9, 8, 9 horas de estudio diaria. Entonces yo no sé si hay un cuerpo humano que pueda, digamos, resistir, estudiar bien, de manera bien concienzuda esta carrera, estando paralelamente con la carga dirigencial que tenía el presidente actual Boric y otrora dirigente estudiantil, no lo sé. Y refleja Ya. también el esfuerzo de padres magallánicos que le pagaban los estudios a sus hijos aquí en la Universidad del Centro del país, convencidos que sus hijos estudiaban. Eh, bueno, oye, se nos está acabando el tiempo ya, pero quedaron varias cosas ahí en el aire que probablemente vamos a tener información más concreta la otra semana. Finalmente, ¿qué pasó con la diputada Orsini, ¿no es cierto? Que ha sido muy comentado tanto en programas políticos como de farándula. Eh, Seguramente algo va a salir a la luz en los próximos días, hacia el fin de semana. También, y yo creo que va a ser súper relevante Sea un la culibrón. discusión que va a tener en el Sí. Senado la reforma tributaria. Probablemente tienen los votos, ¿no es cierto?, en la Cámara de Diputados, pero en el Senado va a tener que haber una discusión muy seria, porque así como está la reforma tributaria, el impacto en la economía va a ser bien complejo. El ministro Marcel, a raíz del último IMASEC, ha sacado cuentas alegres, ¿no es cierto? Una golondrina no hace verano, y a ver qué es lo que ocurre, pero leíamos el descenso en una serie de actividades comerciales que son realmente preocupantes. Y lo que más me preocupa a mí, realmente lo que más me preocupa es lo que está pasando con las ISAPRES, porque la hecatombe que puede haber están expuestas a una quiebra generalizada y el impacto en la salud pública, en FONASA, no va a poder absorber todas las necesidades de salud que tiene el país. Así que yo creo que ahí hay un tema que el gobierno no sé cómo lo va a lograr resolver, pero ese sí que sería un terremoto de fuerza mayor si empiezan a colapsar las pocas ISAPRES que están quedando vivas ya. Así que Sí, bueno, yo hablé con, perdón, con un par de doctores y hoy día no están recibiendo bonos de muy pocos, o sea, de una o dos que son las más grandes y el resto te atienden y cada uno tiene que pedir reembolso. Entonces, la incertidumbre es pésima para la economía y y para bueno, la y generación de va a haber trabajo. impacto en los médicos, muchos médicos extranjeros a lo mejor van a ir a prestar su servicio a otros países. La verdad que es una situación muy grave y yo creo que no la hemos dimensionado. O sea, Dios quiera que no venga un pencazo más fuerte de COVID-19 y otras pestes más que nos podrían llegar,
porque el asunto va a ser complicado. Así que esperemos que Dios nos ilumine a todos y podamos avanzar en esta materia. Bueno, queridos colegas, panelistas, les deseo que tengan un resto de semana muy entretenido, muy productivo en sus funciones profesionales, de candidatura también de Chantal. Y bueno, y tú también, Cristian, no solo en tu función como abogado, sino que también como consejero regional, porque ahí también hay hartas novedades que nos van a poder contar en el próximo día. Así que yo me despido, querido Radio Escucha, y le dejo el micrófono a mis colegas panelistas, Chantal, Cristian. Gracias, Reinaldo, a nuestros Radio Escucha también, que tengan una muy buena semana y por favor váyanse pronto a las casas porque recuerden que van a haber muchas manifestaciones para que no estén metidos en algún problema después, así que tengan una buena llegada a sus domicilios. Así es, pues un abrazo gigante para todos nuestros auditores y nos encontramos el próximo miércoles, como decían ahí, en el mismo horario, en el mismo canal. Así que gracias por la sintonía del día de hoy. Bien, nos vemos hasta el próximo miércoles.